Volvemos con don Mauricio y el último tema que nos quedaba, cuenta pública mañana. Pública. Transmisión especial de nuestro canal mañana. Sí, me toca estar en Valparaíso. Eso, Sí. mire, ya. Páselo bien. Oiga, ¿qué tenemos en puerta aquí con la cuenta pública? A ver, varias cosas. La primera, Luis, es que se generan muchas expectativas con la cuenta pública, pero si uno mira todas las últimas cuentas públicas de los presidentes, ninguna tiene un efecto significativo sobre los niveles de aprobación presidencial. Es decir, pues le ponemos mucha atención a la cuenta pública, pero cuando uno analiza la aprobación presidencial posterior a la última cuenta pública, el efecto sobre la aprobación es cero. Distinto es en las dos primeras cuentas públicas. Por ejemplo, en el caso de Bachelet, ella aumentó en 6 puntos sus niveles de aprobación presidencial y el presidente Boric entre 8 y 10 puntos en la segunda. Esa fue la más larga, que fue una muy extensa, como de 3 horas. Esa tiene el récord, duró 216 minutos. Me acuerdo, fue muy extensa. Seguida por la última del presidente Elwin, que fueron 190 minutos, y la tercera también es del presidente Boric, que duró 165 minutos. En casi todas las últimas cuentas públicas tenemos un alza en el número de minutos que los presidentes le entregan para su alocución ante el Congreso Nacional. Esta cuenta no debería tener muchos anuncios, sino que va a ser más de revisión. Exactamente. Yo diría, Luis, que se va a dividir en 3 partes. La primera, un balance de estos 4 años. Me imagino que el presidente va a subrayar los logros relativos, por ejemplo, a la ley IT, al royalty minero, el sueldo mínimo, las 40 horas, la ley Karim, el copago cero en FONASA para algunos tramos. Eso como logros. Luego, creo que el presidente también va a hacer referencia a las dificultades que tuvo para no poder cumplir a plenitud su programa de gobierno. Por ejemplo, con la reforma tributaria. Claro, esa reforma tributaria que vino después del fracaso constitucional, el hecho de haber incorporado a gente de los famosos 30 años, la crisis económica. El gobierno se especula o se cree que podría crecer en torno, en promedio, al 1,8%, siendo de las cifras más bajas desde el retorno a la democracia, con aproximadamente 900.000 desempleados de acuerdo al cálculo que ha realizado el INE, y por lo tanto le queda menos de un año para corregir aquello, y también reconocer que el gobierno quizás, Luis, no estaba preparado para enfrentar una crisis de seguridad como la que tuvimos que encarar como país, y esa, creo yo, va a ser la segunda cuestión, es decir, el reconocimiento de las debilidades en función de los desafíos que debió enfrentar y que probablemente no estaba del todo preparado. Y lo último, se va a tener que referir, creo yo, a cuestiones contingentes, y esas cuestiones contingentes pasan por 3 elementos. Primero, lo relativo a las licencias falsas. Me imagino que ahí va a intentar, como lo decíamos en el primer bloque, proponer algún proyecto para otorgar más recursos a la Contraloría, colocar alguna nueva legislación para regular las fundaciones, y seguramente, y lo último, y esto va a ser quizás lo más polémico, se va a referir a las relaciones diplomáticas con Israel. Ese va a ser un tema. Ese va a ser un tema... Porque está ahí hace rato. Dentro del mismo gobierno también como que no genera mucho consenso. Tanto así, Lucho, que si uno analiza las posturas de los candidatos presidenciales del oficialismo para la elección primaria, se da de inmediato cuenta que hay diferencias de fondo. O sea, Carolina Toá dijo explícitamente que romper relaciones diplomáticas con Israel no tenía ningún sentido si no lo hicieron con Venezuela, y lo dijo con sus palabras, que se estaban robando la elección enfrente de nuestras caras, menos lo vamos a hacer con Israel, mientras que la exministra Jara señaló que lo más razonable era romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, y que el primer paso, como lo dio el gobierno, fue retirar a los agregados militares. Entonces vamos a tener un conflicto con eso mismo. En la semana estuve leyendo que estaba esta misma polémica al interior del círculo más cercano al presidente, porque el presidente lo que quería era dar una señal fuerte ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza. O sea, quería dar una señal fuerte que lo de los agregados como que no era mucho, pero él quería marcar esta postura sobre las muertes y lo que está ocurriendo en Gaza, que es terrible. Terrible, es brutal, brutal. No tiene otro nombre. Claro, una cosa, creo yo, no quita la otra, en el sentido de que el presidente perfectamente puede manifestar ante el Congreso Pleno lo que está sucediendo en Gaza, que es prácticamente, lo han dicho algunos, una especie de genocidio. Y por lo tanto, el presidente tiene el legítimo derecho de señalar eso de manera muy explícita, pero la gran duda es si trasladar esa percepción, esa imagen o esa evaluación a una
una rotura de relaciones diplomáticas con Israel, que no es un socio menor de Chile, particularmente en lo que a armamento se refiere. Y en temas de seguridad, Chile tiene mucha relación con Israel. Sí, exactamente. Sí. Y lo otro que te iba a preguntar ¿qué pasa con el aborto? El aborto lo entregaron ahora, hace muy poquito se presentó el proyecto, se anunció el año pasado, y fue como la presión de que ya tenía que presentar el proyecto antes que viniera la siguiente cuenta. Exactamente, el presidente rompió la agenda el año anterior, tú lo recordarás, con esta propuesta de aborto sin causales, denominémosla así por mientras, que generó un tremendo conflicto con la oposición y también en parte dentro de la propia coalición de gobierno. No es, segunda cosa, no es una postura mayoritaria en la opinión pública. Estaba mirando los datos de CADEM y de la encuesta Bicentenario UC, cerca de la mitad, para considerar ambas encuestas, está a favor del aborto en 3 causales y cerca del 25% solamente está de acuerdo con el aborto sin causales. ¿Y esas mediciones, Mauro, se han hecho, por ejemplo, entre mujeres? En las mujeres qué bueno que lo preguntas. Sí, mira, hay dos cuestiones que son relevantes. En las mujeres es superior el apoyo al aborto sin causales, y cuando uno segmenta los datos en función de la posición política de los encuestados, si el promedio de apoyo a este aborto sin causales es cercano al 25%, dependiendo de la encuesta que estemos mirando, en algunas es el 22%, en otras el 25%, en los electores de izquierda sobrepasa el 43%. Claro. Entonces, claro, uno podría pensar... ¿Cuánto es? En mujeres, si mal no recuerdo, son cerca de 5 puntos de diferencia aproximadamente. Pero la diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, claro, ahí podemos tener un primer elemento que el presidente subraya en esta cuenta pública, junto, por cierto, con la eutanasia. En el caso de la eutanasia, el apoyo, según la última encuesta CADEM, es del 70%, y según la encuesta Bicentenario UC, es del 75%. Sí. Evidentemente que ambas mediciones, ambas preguntas sobre aborto y sobre eutanasia están mediadas por la religiosidad, pero lo vamos a decir, pero es obvio, con evangélicos rechazando mucho más fuerte, católicos rechazando pero en menor medida, y el resto de la población mostrándose más favorable. Claro, y la reforma tributaria finalmente fue el gran ausente que tuvo este programa de gobierno. O sea, finalmente no se pudo impulsar, no la pudo llevar a votación, no se pudo hacer básicamente. Exacto, y eso forma parte, Luis, diría yo, de los distintos, no quiero llamar necesariamente fracasos, las complicaciones que tuvo el gobierno, ¿verdad? La tiró por fracaso. Se casó, acuérdate, tempranamente con un proyecto constitucional, eso... se perdió, posteriormente vino la entrada del socialismo democrático, en ese marco se ingresa el proyecto de reforma tributaria, que sorprendentemente fue rechazado por la Cámara. O sea, ni siquiera se aprobó la idea de legislar. Exacto. O sea, entonces, no se pudo ni siquiera conversar. Y de ahí vino la idea de este famoso pacto fiscal, en que entiendo se ha ido avanzando, pero no de la manera que uno esperaría. De ahí vino todo el tema de democracia viva, el caso Monsalve, Procultura, las licencias falsas. O sea, en promedio, este gobierno ha enfrentado 2 crisis graves por año de mandato. Y si a eso le añadimos el hecho de que haya enfrentado elecciones en todos los años que le tocó gobernar, esto no lo justifica ni lo exculpa de algunos errores, pero sí nos sirve a nosotros para interpretar de mejor manera los resultados a los que ha estado llegando el presidente Boric, que... y esto a lo mejor te va a sorprender un poco, pero en términos de aprobación presidencial, está mejor que varios de los gobiernos a su anteriores. tercer año, está mucho mejor que el segundo gobierno de Bachelet y que el segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces, o sea, Piñera, ¿cuánto tenía en este momento? No, en este momento, al tercer año, Piñera llegó, en el medio del estallido social, llegó a marcar el 6 y el 4%. 6, 4%. Sí, claro. En el caso del presidente Boric, por lo menos, se ha mantenido en una banda que va entre el 25 y el 32% aproximadamente, y no se ha movido. ¿Qué es lo que él obtuvo en la primera vuelta? ¿Qué es lo que obtuvo en la primera vuelta? Exactamente, que fue una votación inferior al 30%, pero que refleja la coalición originaria del presidente, que era Apruebo Dignidad. Recuerda que era Frente Amplio y Partido Comunista, luego entra el socialismo democrático, pero refleja este 30% lo que es hoy día su coalición de gobierno. Oiga, vi ahí en las imágenes los vocativos, los puestos que ya están listos en
en el Congreso. mira. ¿Quién querrá quedar al lado de Dorothy Pérez? Uf, quién sabe, eso va a estar mañana Dorothy difícil. Pérez va a ser, yo creo, la más buscada. La estrella, sí, La hoy día, más buscada. hoy día es la estrella, Dorothy Hoy día Pérez, es la afortunadamente para la democracia del Maurito, bastión. que le vaya bien Listo, mañana. pues, muchas Nos gracias, vemos, Luis, que transmisión esté muy bien. especial nuestra mañana. Así es, Sí, de para que temprano. no se lo pierda. Desde las 7 de la mañana, siempre juntos mañana. Así que muchas gracias, Maurito. A ti, pues. Nos Chao. vemos.